Hola a todos mis hermanos en la fe católica. No, esta no es la fe católica. Esta es la Biblia es católica. Sean bienvenidos nuevamente a La Biblia es católica. Mi nombre es Francisco Delgado y ya estamos listos para una nueva transmisión. De hecho, es la conclusión, es el final ya del combate espiritual después de yo no sé cuántos meses. Hoy terminamos el combate espiritual, gracias a Dios. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vámonos a ver el documento de una vez. Capítulo 55. Y si llegan las tentaciones, para numerosas personas que se dedican a la vida espiritual, uno de los martirios que más les traen sufrimiento son las continuas tentaciones que les llegan. Fíjense muy bien, para las personas que se dedican a la vida espiritual, para numerosas, no para todas. Uno de los martirios que más les traen sufrimiento son las continuas tentaciones que les llegan. Para ellas fue escrito lo que anunció la Sagrada Escritura. Si te dedicas a la vida espiritual, prepárate para la... Bueno, en la Biblia dice para la prueba y aquí dice prepárate para la tentación. Libro del Eclesiástico, capítulo 2. Si Jesús, el Santo de los Santos, padeció las 3 tentaciones en el desierto, ¿cuánto más las tendremos que padecer nosotros, que somos la debilidad misma? Además, al enemigo de la salvación le interesa atacar más a quienes le quieren quitar almas y llevarlas al cielo, que a quienes ya están en la esclavitud del pecado y le obedecen y siguen sus pérfidos consejos. Fíjense muy bien. El enemigo de la salvación, dice, le interesa atacar más a quienes le quieren quitar almas y llevarlas al cielo que a quienes ya están en la esclavitud del pecado y le obedecen y siguen sus pérfidos consejos. La visión de San Antonio, que es una historia muy bonita que nos ayuda a entender mejor esto. La visión de San Antonio, de este santo tan antiguo, se narra que en una visión contempló que para todo un barrio solamente había un demonio tratando de hacer pecar a la gente, mientras que para una sola persona espiritual estaban 7 demonios atacándola. Estas siempre se las cuento en los retiros, en la catequesis, porque esto es así, ¿no? El demonio, a veces le echamos la culpa de todo, es que el demonio ya metió la cola. Y para la mayoría de la gente, la mayoría de las veces no es precisamente el demonio el que está tentando, somos nosotros mismos, son nuestros amigos, nuestra familia, el ambiente mismo. El demonio ya no tiene mucho trabajo. En cambio, y es que la historia es más amplia que lo que cuenta aquí, afuera de este pueblo estaba en una montañita, estaba lleno de demonios, alrededor de una cabaña, donde había un solo hombre haciendo oración. Y decía San Antonio que tenían mucho miedo de ese hombre y querían hacerlo caer en todo momento, pero no podían. ¿Sí? Aquí dice que nada más eran 7. Bueno, en el libro dice que son muchos más los demonios que estaban encima de ese hombre. Y sin embargo no lo podían tocar. No lo podían tocar, ¿no? Porque era un hombre santo. Un hombre que difícilmente iba a caer. ¿Y por qué le temían tanto a ese hombre los demonios? Porque ese hombre era capaz con su oración de lograr la conversión de todo un pueblo. Eso es lo más interesante de esa historia. Que ese hombre con su oración, con su intercesión, podía ser capaz de arrebatarles todo ese pueblo para llevarlo a Dios. Bueno, y sigo, dice, y preguntando el por qué le respondieron, es que entre los mundanos se invitan a pecar los unos a los otros. Pero para las personas espirituales sí se necesitan espíritus infernales para hacerlas pecar. ¿Sí? Entonces el demonio no tiene mucho trabajo entre los que ya están esclavizados por el pecado, porque son esclavizados en última instancia por él. Dice, ¿para qué sirven las tentaciones? Un santo decía que el gran peligro para una persona sería no tener tentaciones. Es curioso, ¿no? ¿Cómo que es un peligro no tener tentaciones? Pues sí, en la vida espiritual así funciona. Dice, ¿dónde voy?
Le devoraría el orgullo y despreciaría a los débiles. ¿Por qué es necesario? ¿Para qué sirven las tentaciones? Sí. Una persona sin tentaciones sería comida devorada por el orgullo, el sentirse más importante, más santa, más digna, ¿sí? Y despreciaría a los débiles, a los pobres pecadores. Y una santa añadía: a nadie temo tanto como a quien no siente tentaciones. En la vida espiritual, una persona que no siente tentaciones es una persona que ya va de la mano de Satanás, ¿sí? No es que no sea tentado, no es que no sienta atracción hacia el mal. Eso lo siente, pero ya no se da cuenta que está mal. Por eso no siente realmente tentaciones. Dice, porque se puede enfriar mucho en su vida de piedad. Los autores de espiritualidad señalan las siguientes razones por las cuales parece, ojo con eso, por las cuales parece que Dios permite que nos lleguen las tentaciones. Vamos a ver 3 razones. Una, para que confiemos más en Dios e imploremos su misericordia. Señor, es que no soy digno, Señor. Es que no puedo, Señor. Es que por mis propias fuerzas no me es posible, Señor. ¿Y qué hacemos? Confiamos más en Dios y desconfiamos en nosotros. Lo que nos viene enseñando este libro desde el principio y hasta el final siempre es lo mismo. Aunque hay todavía gente que no entiende eso. No confiar en ti, en mí mismo, no confiar. Poner toda la confianza en Dios. ¿Sí? Entonces dice el número 1, para que confiemos más en Dios e imploremos su misericordia. 2, para que desconfiemos de nosotros mismos, de nuestra debilidad y tendencia hacia el mal, y falta de fuerza de voluntad para resistir el pecado. Y 3, para que seamos más comprensivos con los débiles, para que no te sientas altanero, fuerte, mejor que los demás, más santo, menos pecador. Es que yo no peco como aquel, ¿verdad? Yo no soy un pecador como ese que va por ahí o como la vecina. No. A veces pienso que ese es peor pecado, el despreciar a los demás. San Bernardo decía que a muchas personas les conviene ser débiles y mal inclinadas y de poca resistencia, para que así sepan comprender a los pobres pecadores, que más caen por debilidad que por maldad. Ojo, los pobres pecadores que caen más por debilidad que por maldad. No es que sean malos en su corazón. Parece que sí hay gente que es malvada en su corazón, pero la mayoría es débil más que malvada. Como dirá San Pablo, quiere hacer el bien, pero no puede. Se le adelanta el mal que lleva dentro, lo lleva en su carne. San Agustín, al recordar su vida pasada tan manchada e indigna, repetía: no hay falta que un ser humano no haya cometido que yo no pueda cometer. Es que yo nunca he matado y nunca mataré. Mejor no digas nunca. Tú eres tan capaz como el que ya mató. Dios te ha librado de hacerlo. Dale gracias a Dios, ¿sí? Hónralo por esa misericordia que ha tenido contigo, pero no seas tan cruel juzgando al otro. Dice, por eso tengo que tener una gran comprensión para con los que caen y están manchados y empecatados. No afanarse ni inquietarse cuando el espíritu inmundo nos moleste con pensamientos impuros e imaginaciones abominables. No nos angustiemos ni nos desanimemos. Recordemos lo que le preguntaba Jesús a Santa Catalina cuando ella se quejaba de los horrorosos pensamientos que le llegaban. Dime, ¿has consentido en esos malos pensamientos? No, Señor, los odiaba con toda mi alma, le respondía ella. Y el Señor añadió, ese odio y aborrecimiento a los malos pensamientos te los concedía yo. Ese odio y aborrecimiento a los malos pensamientos te los concedía yo que estaba allí presenciando tu batalla espiritual para darte después el premio por tu victoria. Esto le pasa también a San Antonio, no de Padua, San Antonio Abad. Él le reclama a Jesús, le dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué llegas hasta este momento cuando los demonios ya me
golpearon, me hicieron sufrir mucho. Y dice, no, nunca me fui, yo aquí estaba. Aquí estaba. Si pudiste vencer es porque yo estaba aquí. ¿Sí? No es por tu fuerza que vences a la tentación, al demonio, es porque Jesús está ahí. Y si Jesús no está ahí, no lo vas a vencer. ¿Sí? Entonces Dios lo permite. Dios permite que vengan las tentaciones, como le permitió en el caso de Job, ¿no? Llegaron las tentaciones. Llegó el miedo, llegó la muerte incluso, llegó la enfermedad. Dios lo permite. ¿Por qué? Y eso no nos quepa ninguna duda. Bueno, lo último dice, no dejar de orar, y esto es muy importante, y más en este momento. En estos casos, digamos muchas pequeñas oraciones jaculatorias y tratemos de enviar el pensamiento hacia otros temas. Que te llega la tentación, bueno, vamos a orar. Ya les he contado hasta el cansancio, cuando a mí me llegaba, yo me metí a una iglesia, llegaban las imágenes fuertes, incluso sexuales, cuando yo estaba dentro de la iglesia y salía huyendo. Entonces, ¿qué hice? Empezar a orar y resistir hasta que aquello desapareció. Con el tiempo fue perdiendo poder. Esto es lo que nos pide Dios, orar, ¿sí? Y mortificarse. Y lo vuelvo a leer, no dejar de orar. En estos casos, digamos, muchas pequeñas oraciones jaculatorias. Y aquí hemos visto un montón de jaculatorias posibles. Y tratemos de enviar el pensamiento hacia otros temas. Invoquemos a la Virgen Santísima, concebida sin mancha de pecado original, ¿sí? A la cual Satanás le tiene mucho miedo. Por eso nos pide constantemente la Iglesia que invoquemos a la Virgen en momentos de tentación. Ella, que pisa la cabeza de la serpiente infernal, nos conseguirá de su divino Hijo la victoria contra el demonio tentador. Porque el que tienta es el demonio, él es el tentador. Bueno, muy bonito tema este. Y ahorita vamos a ver otro que va a pasar a la hora de la muerte. Capítulo 56. La importancia del examen de conciencia. Otra condición sin la cual nada. Dicen los historiadores que el gran matemático Pitágoras, que vivió 500 años antes de Cristo y cuya sabiduría era tan estimada en Oriente que numerosos alumnos de distintos países iban a que los aceptara como discípulos. No admitía jamás a un alumno si éste no se comprometía a hacer cada día un examen de conciencia en el cual se debía hacer 3 preguntas. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y por qué lo hice? Y narran las antiguas historias que con este método logró mejorar el comportamiento de bastantes personas. Ya vimos algo muy parecido a esto, un examen de conciencia en unidades anteriores, videos anteriores. Preguntarnos, sobre todo por la noche cuando vas a dormir, ¿qué hiciste durante el día? ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué lo hiciste? Y también por la mañana preguntarse qué voy a hacer, cuáles van a ser las tentaciones que me van a atacar el día de hoy. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos todo esto. La exigencia de San Ignacio de Loyola, que este libro tiene mucho de San Ignacio, especialmente aquí, ¿no? El examen de conciencia. Este gran santo que llevó tantas almas a la santidad exigía a sus discípulos que sin ninguna excepción hicieran todos los días un doble examen de conciencia. A ver, desde aquí vamos a ponerle. Uno acerca de su comportamiento en general y otro acerca del defecto que se había propuesto corregir en ese mes o en ese año. Insistía en que cada mes se hiciera un día de retiro mensual para pensar en Dios, en el alma y en la eternidad. Un día al mes, ojo, no es mucho, Acerca del día de retiro mensual, a quienes tenían muy graves ocupaciones o debían hacer largos viajes, les dispensaba de cualquier otra práctica de piedad, menos de hacer el examen de conciencia acerca de cómo había sido su comportamiento en ese mes, pues afirmaba que sin el examen de conciencia resulta imposible progresar en santidad y en perfección. Y esto, qué importante. Si no examinas tu vida, si no examinas tu conciencia, lo que has hecho, lo que intentabas hacer al principio de mes, por ejemplo,
Si lo lograste, si no lo lograste, siempre vas a ir a la deriva. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Si no concretas esto en escribir, en anotar, en hacer tú los ejercicios que aquí se te piden, esto de nada te sirvió. O sea, perdiste, yo no sé cuántas horas llevamos. Si tú no pasaste nada por escrito, si tú no has llevado nada a la práctica, todo esto fue tiempo perdido para ustedes, ¿sí? Todo esto fue tiempo perdido si no lo llevas a la práctica. Satanás puede hacer que sientas muy bonito escuchar algunas frases de este libro, aprendértelas quizá incluso. Pero si nada de esto lo llevas a la práctica, o si de aquí a un mes ya se te olvidó todo, de nada sirvió que estuvieras muchas horas aquí. De nada. Al contrario, perdiste el tiempo, ¿no? Pudiste haber hecho otras cosas. Lo primero que hay que hacer. San Ignacio recomienda que al empezar el examen de conciencia, pensemos por un momento en la presencia de Dios. En que nuestro Señor nos está viendo, oyendo y nos acompaña a toda hora, como el aire que nos rodea. ¿Cómo empezar el examen de conciencia? Los que han hecho ejercicios espirituales de San Ignacio esto lo entienden muy bien. Espero que lo sigan practicando. Los que no, bueno, aquí está el método de San Ignacio. San Ignacio recomienda que al empezar el examen de conciencia, pensemos por un momento en la presencia de Dios, en que nuestro Señor nos está viendo, en que Él te está viendo, oyendo y nos acompaña a toda hora como el aire que nos rodea. ¿Sí? Esto es ponerse en la presencia de Dios, es como el primer paso del examen de conciencia. Y que luego le demos gracias por algún favor en especial y le pidamos nos conceda sus luces e iluminaciones para conocer cuáles son las faltas, ¿sí? Que nos ilumine la conciencia para saber en qué estamos fallando. Para conocer cuáles son las faltas nuestras que más le están disgustando y qué será lo que debemos hacer para evitarlas. Muy importante aquí en el caso de San Ignacio y sus ejercicios espirituales es todo en la presencia de Dios. Dios me está observando, Dios está conmigo, Dios está en mí. Entonces sí, analizarte tú mismo, tu conciencia, sin intentar engañar a Dios porque no lo vas a lograr, ¿sí? Tal vez hasta a ti mismo, tú misma te puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar. Abrir totalmente tu corazón y decirle, pues intenté esto, pero no lo logré. Quería hacer esto, pero no lo hice, Señor. Como un rayito de sol. Cuando estamos bajo techo en una habitación y por una ventana entra un rayo de sol, vemos en el aire muchas pequeñas basuritas que a simple vista no habíamos logrado ver. Así sucede cuando en el examen de conciencia pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Veremos muchas fallas nuestras que se nos estaban pasando desapercibidas y no habíamos notado antes. Cuando verdaderamente te pones en la presencia de Dios, ¿sí? Cuando, por ejemplo, te encierras en un cuarto o te sales a un parque donde nadie te moleste o te moleste en lo menos posible, o te vas a la capilla, yo no sé, donde tú creas que es el mejor lugar, entras en la presencia de Dios, le pides al Espíritu Santo que te ilumine, le das gracias por la vida, le das gracias por seguir respirando, le das gracias por tu familia y después de eso empiezas a trabajar en tu conciencia, que el Espíritu Santo te vaya iluminando todas esas fallas, a veces muy pequeñitas, que no nos damos cuenta. Muchas veces queremos ir y convertir al mundo entero y sin embargo, cuando uno hace este examen de conciencia bien hecho, se da cuenta de que está lleno de defectos, muchísimos defectos. Muchas mujeres me han dicho, es porque mis hijos no me obedecen, porque mis hijos no se quieren convertir, porque mis hijos son esto y esto y esto y me tratan así y así y así. Y cuando tú hablas con los hijos te das cuenta de que la señora o te quiso ocultar todo lo que ella es en realidad, o en realidad no tiene ni idea de la cantidad enorme de defectos y pecados que comete día a día. Las causas. El sabio Pitágoras decía que en el examen de conciencia no basta con preguntarse qué de malo hice, sino también por qué lo hice.
Numerosas personas se examinan pero no progresan en santidad porque no averiguan cuáles son las causas que les llevan a repetir sus pecados. Y mientras no se acabe la causa, no dejará de producirse el pecado. Así como mientras no se mate la araña, no dejará de haber telaraña. En el caso concreto, por ejemplo, de mi vicio, que era la pornografía, yo no detectaba algo. Era el hecho de que yo me confesaba y a la semana tenía que volverme a confesar porque ya había vuelto a caer. Y yo no entendía el por qué volvía a caer. Hasta que un día Dios me iluminó y resulta que yo me ponía a ver internet, hacer cosas buenas incluso, ver videos bonitos, buenos, y veía una imagen que me llamaba la atención y me iba detrás de esa imagen y esa me llevaba a otra, ya otra, ya otra. Y al final yo decía, ¿cómo terminé aquí? ¿Sí? Uno sabe cuando le pide a Dios, Dios le va iluminando y uno sabe que dónde estuvo el error, dónde estuvo la desviación, cómo terminé gritándole a la gente, amargándome la vida y amargándosela a los demás. Así como mientras no se mate la araña, no dejará de haber telarañas. Por ejemplo, descubro que he estallado frecuentemente en arranques de mal genio. Tengo que preguntarme, ¿por qué serán estos estallidos de impaciencia? ¿Será que el orgullo me domina? Es decir, yo me siento más santo que los demás y no los entiendo y no los soporto. ¿Será que no descanso a tiempo y mis nervios están destrozados? Esto también pasa mucho. ¿Será que le doy demasiada importancia a hechos y palabras que no la tienen? ¿Me disgusto por cosas que a Dios no le gustan? Y entonces, ¿por qué disgustarme por eso? O también sucede mucho que alguien te hace desatinar, te hace enojar, pero tú vas y te desquitas sin ser consciente de esto, te desquitas con otras personas. Muchas veces con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, vamos a evitar las ocasiones. Si yo sé que en tal sitio o tal persona o en tal situación caigo y peco, sin embargo, voy allá sin grave necesidad y sigo tratando con esa gente o me expongo a esa situación, ya con esto estoy pecando porque me estoy exponiendo a la ocasión. ¿Sí? Uno empieza con poquito y va avanzando, va avanzando, va avanzando y dice no pasa nada hasta que sucede, hasta que caes. Entonces te arrepientes y dices, pero la próxima no volveré a caer. Y siempre la misma escalera, ¿no? ¿Dónde vamos? Y la experiencia me enseña que en llegando la ocasión y en agradando, caeré todas las veces. Cuando llega la ocasión y me gusta, voy a caer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo mismo me expuse, yo mismo lo permití. Demasiado me lo ha enseñado la experiencia para que tenga la terquedad de querer seguir insistiendo. ¿Por qué? Eso es algo que a veces no se entiende. Nosotros mismos no entendemos. Ya lo dijo el sabio en la Sagrada Escritura, quien se expone al peligro, en él perecerá. Creo que es un proverbio. En el examen es necesario preguntarse qué ocasiones me llevan al pecado. ¿Sí? Es decir, ¿dónde está la raíz de todo esto? ¿Qué podría hacer para evitar esas ocasiones? San Pablo dice que Dios no permitirá que nos lleguen tentaciones superiores a nuestras fuerzas, pero eso con la condición de que no exponernos culpablemente a la ocasión de pecar. ¿Sí? Con tal de que tú no lo hagas conscientemente. Y muchas veces sí lo hacemos. Si nos exponemos, ya la justicia divina no tiene la obligación. No, si sí nos exponemos, ya la justicia divina no tiene obligación de darnos fuerzas extraordinarias para vencer. Una cosa es que, por ejemplo, tú estás sentado y te llega la tentación y empiezas a pensar, a darle vueltas. Ahí pues tú no tienes culpa de nada. Pero ¿qué pasa cuando de una imagen, como les ponía el ejemplo ahorita, te vas a otra? Y ahí como que tu ángel te dice, párale aquí. Y te vas a otra. Y te dice, tranquilo, ya no tanto chisme. Y te vas a otra, y te vas a otra, te vas a otra, y terminas cayendo. ¿Sí?
Dice, San Pablo dice, no, ya no voy ahí. No olvidemos que la tentación es como un perro bravo, amarrado a una cadena. Si nos acercamos hasta donde le alcanza la cadena para mordernos, nos morderá. Este ejemplo, que es el ejemplo que poníamos del diablo, ¿se acuerdan? No olvidemos que la tentación es como un perro bravo, amarrado a una cadena. Si nos acercamos hasta donde le alcanza la cadena para mordernos, nos morderá. El diablo no pierde ocasión, no pierde oportunidad. Te presenta la manzana, ¿no? Jugosa, apetitosa, dice el Génesis, apetitosa, sabrosa a la vista. Y si tú te lanzas por ella, el diablo está libre. Tú le has dado toda la oportunidad de que te devore y caigas en el pecado. Propósito determinado. En el examen no basta decir, no lo volveré a hacer. Eso y esto y esto. Evitaré aquella tentación, etc. Y luego rogarle a nuestro Señor que nos conceda fuerza de voluntad para lograr cumplir con los propósitos. En esto sí que se cumple lo que decía Jesús. Sin mí nada pueden hacer. Es decir, no solo digas que no lo vas a hacer, sino tienes que rogarle a Dios que te dé la fuerza. Y repitámosle a nuestro Señor la oración que le decía aquella alma santa: Señora, haz que lo que no te agrada a ti, tampoco me agrade a mí, Señor. Otra vez, Señor, haz que lo que no te agrada a ti, tampoco me agrade a mí. Señor, que si una amistad me puede hacer daño, no sienta hacia esa persona ninguna atracción, sino repulsión y antipatía. ¿Sí? Les decíamos cómo el autor de este libro, Lorenzo Scupoli, es muy directo en este sentido y trata de evitarnos mucho el ver con buenos ojos a alguien que te puede hacer caer en pecado. Él trata de evitarlo a toda costa y dice, si es necesario, incluso dile, usted me hace daño, no lo quiero ver, no la quiero ver, no me interesa su amistad. Ser así de directos, aunque duela. Esto evita grandes males y pecados. Pagar la deuda. Si por un descuido rompemos una porcelana o vasija del vecino y le pedimos que nos perdone, él nos puede decir, sí, con gusto le perdono, pero por favor págueme el precio de la vasija. Algo parecido nos podrá decir el divino juez cuando le pedimos perdón cada vez que hacemos el examen de conciencia. Porque hacer examen sin pedir perdón a Dios sería una falta dañosísima, pues Él es el ofendido y es necesario suplicarle que nos perdone. ¿Qué nos dirá entonces nuestro Señor? Con gusto te perdono, pero ¿me vas a pagar la falta cometida? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hacer el examen de conciencia sin proponerse ofrecer en penitencia algunos actos buenos por las faltas cometidas será dejar manco, cojo y tuerto el tal examen. O sea, sí, me equivoqué, la regué y te pido perdón, Señor, y ya se acabó. No. Sí, hay que hacer sacrificios también. ¿Sí? Es preferible, ya lo decíamos la vez pasada, es preferible pagarlo aquí que en el purgatorio. ¿Sí? Que hablé demasiado. Ofreceré al Señor callarme un poco más en este día. Que traté con dureza a los demás, pues hoy me esforzaré por ser un poco más amable. Que me dejé llevar por la pereza, pues qué bueno sería que, como penitencia de esas faltas, lea en este día 1 o 2 páginas de un libro espiritual. ¿Sí? Eso es ya pasar al ataque, no quedarse solo defendiéndose, sino combatir al enemigo. ¿Sí? De estar defendiéndote pasas al ataque, a atacar al enemigo. ¿Sí? Así lograremos sacar bien hasta del mismo mal que hemos hecho y progresaremos en perfección y santidad. Esto evidentemente ya se le pide a las almas que tienen un nivel superior. Bueno, no me gusta eso de superior, pero que ya conocen un poquito de esto, de lo que es el combate espiritual. Ya no solo defenderte, ya no solo huir, sino pasar al ataque. Que
no le tengas tú miedo al enemigo, sino que el enemigo te tenga miedo a ti, a tu oración, como veíamos el ejemplo del santo en el cerro orando por todo el pueblo que veíamos hace rato. Que te conviertas en ese santo, sí, que el enemigo no te pueda tocar. Te puede poner todas las manzanas sabrosísimas, todas las tentaciones, los pecados por todos lados, y tú no vas a caer porque tienes fuerza, porque cuando caes no solo caes, pides perdón, te levantas, sino, como dice aquí, hay que hacer penitencia, hay que, entre comillas, pagar por lo que hemos roto, ¿sí? De eso nos está hablando el autor aquí, y eso es muy, muy importante. Incluso, vamos a verlo más humanamente, el enemigo dirá, bueno, si lo hago caer, luego va a ser algo mucho mejor. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo hago caer o no lo hago caer? Pues he pedido que la piense, ¿sí? Si tú rompiste un plato, vas a pagar con 10 platos. Entonces no le conviene al enemigo hacerte caer. Bueno, vamos de una vez a leer el 57. Como en este combate espiritual debemos... Como en este combate espiritual debemos perseverar hasta la muerte. Lo que más hay que pedir. De todos los favores de Dios, quizá el que más debemos pedirle es el de perseverar en el bien hasta la muerte. A conseguir la virtud de la perseverancia, debemos dedicarnos con gran esmero durante toda la vida. Y para obtener la gracia de perseverar hasta el final es necesario mortificar y dominar siempre las pasiones. Ya hemos dicho que mortificar significa dar muerte, pequeños sacrificios, ¿sí? Poco a poco. Y dominar siempre las pasiones. Porque éstas nunca mueren mientras vivamos nosotros. Y crecen siempre en nuestro corazón como las malezas en un campo fértil. Cuando no se está atento a extirparlas o podarlas. Caso concreto, mi patio, que tengo más o menos 2 o 3 meses que no le muevo, entonces está lleno de maleza. Así es el pecado, así son las tentaciones. Hay que estar siempre atento, hay que limpiar las malezas, que voy a aprovechar estos días que estoy aquí encerrado para hacerlo. Ustedes también háganlo. Sí, pero es un muy buen ejemplo de que la hierba mala ahí crece cuando tú se lo permites, cuando te descuidas, cuando no perseveras en la limpieza, crece la hierba mala. ¿Cuánta hierba mala, cuánta basura, cuánto escombro, cuántas cosas hay arrumbadas hay en tu corazón? ¿Cuántas has ido dejando que un día dijiste, bueno, aquí la dejo y mañana la tiro? Y nunca la tiraste. O mañana se la regreso a fulanito y nunca se la regresaste. Bueno, ahí salió una hierbita que no es buena, pero luego la quito y nunca la quitaste. Es equivalente en tu vida espiritual, en tu alma. Sigo leyendo, un error muy dañoso. Sería una verdadera locura y una dañosa imprudencia pensar que llegará un tiempo en nuestra vida en el que no sintamos el asalto de los enemigos de nuestra santidad. Pues esta guerra no se acaba sino cuando termina la vida terrena. A ver, vamos a poner esto. Bueno, pues todo. Lo vuelvo a leer. Sería una verdadera locura. Ojo, locura y muy dañosa imprudencia pensar que llegará un tiempo en nuestra vida en el que no sintamos el asalto de los enemigos de nuestra alma. Quien esté pensando que algún día se le van a retirar las tentaciones todas, ¿sí? No sabe de qué está hablando. No sabe. Si siente que ya se le retiraron es porque en realidad el demonio ya lo tiene en la mano, ¿sí? Así es que no esperes que desaparezcan las tentaciones. Recordemos que el ser tentado no es un pecado. Ojo, porque mucha gente se confunde con eso. La tentación no es un pecado. Cuando la consientes, ahí sí ya entra el pecado. Bueno, seguimos. Dice, pues en esta guerra, es un combate espiritual, no se acaba sino cuando termina la vida terrena. La guerra se acaba hasta que te mueres. El combate espiritual se acaba hasta que mueres.
Y la persona que no está preparada para combatir sus pasiones y sus tendencias hacia el mal, cuando menos piense perderá batallas espirituales y hasta la paz de su alma. Si bajas las manos, vas a perder las batallas, la paz del alma y quizás el alma misma, ¿sí? En la lucha por obtener la santidad tenemos que combatir con enemigos espirituales irreconocibles, de los cuales no podemos esperar jamás paz ni tregua. El demonio no se cansa. El demonio y todos sus diablos trabajan las 24 horas del día, todos los días del año y todos los años mientras tú estés vivo. Entonces, no esperes que te deje en paz. En la lucha por obtener la santidad, tenemos que combatir con enemigos espirituales irreconocibles de los cuales no podemos esperar jamás paz ni tregua, porque su oficio es atacar sin cesar, y además los espíritus infernales nos odian a muerte. Por eso me da tristeza y lástima, siento misericordia por los brujos o las brujas, que luego he oído a algunos de ellos que dicen que no, que el diablo es bueno y que a ellos les va a dar un gran premio, ¿no? Bueno, en ese asunto nunca es mayor el peligro de ser derrotados que cuando nos imaginamos que no vamos a ser atacados. Si tú esperas que las tentaciones desaparezcan, ya estás listo para ser derrotado, ¿sí? Pero no hay que desanimarse. Aunque los enemigos de la santificación y de la perfección son muchos, formidables, nos atacan en todas partes y siempre. Sin embargo, no debemos desanimarnos a causa de su número y de su fuerza, porque en esta batalla solamente quedan definitivamente vencidos quienes no emplean esas dos formidables armas que son la oración y la mortificación. Y de esto hemos hablado en todo el libro. Mortificarse, darse muerte a tus pasiones, a tus apegos, a tus apetitos, ¿sí? Y la oración constante, depender de Dios. Vamos a subrayarlo, yo creo que todo. Dice, y quienes no evitan las ocasiones de pecar o se llenan de orgullo, autosuficiencia y demasiada confianza en sí mismos, o les falta la suficiente confianza en el poder y la bondad de Dios. Bueno, ahí como que le faltó algo, ¿no? O lo leí mal. Bueno, vamos a seguir. Tenemos un buen jefe. Los que luchamos por conseguir la perfección cristiana podemos andar confiados porque tenemos un jefe que no es derrotado jamás. De ahí viene la esperanza, la bendita esperanza del cristiano. Sí, la batalla está ganada. Tenemos un jefe, un comandante que ya ganó la guerra. Sí. Tal vez la batalla no está ganada, tal vez. Vamos a perder algunas batallas por aquí y por allá. Vamos a ganar otras. Pero la guerra, sí, es así, está ganada. Y de ahí viene la esperanza del cristiano. Dice, tenemos un jefe que no es derrotado jamás. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien el Padre Celestial le ha concedido que salga victorioso contra todos sus enemigos, según lo afirma el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 6:2. Él es más poderoso que todos los que hacen guerra a nuestra alma, y tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o desear. Efesios 3:20. Cristo Señor nos dará muchas victorias con tal de que no pongamos la confianza en las propias fuerzas. Requisito, y esto desde el primer capítulo del libro, ¿no? O el segundo, fue el segundo creo. Que no pongamos la confianza en nosotros mismos, sino en su gran misericordia. Ya a estas alturas, si hemos seguido todo este proceso del libro, tenemos claro que primero va Dios. Y después Dios, y quizás al último voy yo, ¿sí? Haciendo lo poquito que yo pueda hacer, poniendo mi granito de arena. Y si demora en ayudarnos, como decía San Antonio, ¿por qué te tardaste tanto, no? Puede ser que nuestro Señor tarde bastante en socorrernos y parezca que nos va a dejar a merced de los peligros que nos rodean. O como decía el Papa,
que esté dormido. Bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Pero lo meditaba el Papa, que el Señor se nos durmió. No nos desanimemos por eso, pues Él nunca deja de responder a quienes imploran su protección, y dispondrá las cosas de tal suerte que lo que parece que es para mal, resulte para nuestro bien. Me acuerdo de los discípulos de Emaús que le dicen al Señor: Señor, quédate con nosotros porque ya está anocheciendo. Sí, y a veces también así se siente: Señor, no te vayas, no me dejes solo porque esto se está poniendo feo. Sí, quédate con nosotros, Señor, porque la tarde está cayendo y viene la oscuridad. Entonces, hacer lo que los discípulos de Emaús, invocar al Señor, que se quede con nosotros. Pero no descuidar ningún enemigo. Es importante que no dejemos de luchar contra ninguno de los enemigos de la santificación y que no dejemos de combatir ninguna de las pasiones o vicios o malas inclinaciones, porque una sola de ellas que dejemos de combatir puede hacernos daño como una chispa en un depósito de combustible o una flecha envenenada que se clave en el corazón. Bueno, el último combate, el que nos espera a la hora de la muerte. El patriarca Job decía que esta vida es como un continuo combate, como un servicio militar en tiempo de guerra. La vida es tiempo de guerra, ¿sí? Job 7:1. Y quizás las más duras batallas sean las que se presenten hacia el final de la vida. Qué interesante esto. Y quizás las más duras batallas de este combate de la vida se presentan al final. Dice, los últimos combates. ¿Sí? Así es que si uno cree que ya la hizo, no sabe todo lo que le falta. Y estos son definitivos porque de ellos puede depender nuestra suerte eterna. El libro del Eclesiástico enseña: el Señor el día de la muerte pagará a cada cual según haya sido su proceder. Y al final de la vida de cada uno se descubre cómo fueron en verdad sus obras, no en apariencia hacia los demás, sino de a de veras. Lo que vio Dios, no lo que vieron los demás. Sí, porque Dios ve el corazón. Solo al terminar de una existencia se viene a conocer lo que en realidad vale una persona. Y eso es el juicio. Solo al terminar de una existencia se viene a conocer lo que en realidad vale una persona. Es Eclesiástico 11:26. Vamos a marcarlo todo. Como se vive, se muere. ¿Sí? Hay también un proverbio que dice: para donde esté inclinado el árbol, hacia allá se va a caer. Así es que, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Hacia dónde ha estado inclinado tu árbol? ¿Hacia dónde vas a caer? San Agustín repetía: qualitas vita mors et ita, que significa: como haya sido la vida, así será la muerte. Por eso, desde ahora que estamos en salud, con vigor, fuerzas y lucidez mental, debemos ejercitarnos en combatir contra las pasiones, tentaciones y tendencias hacia el mal. Pues cuando ya las fuerzas nos faltan y la mente esté ofuscada y debilitada, será mucho más difícil el poder combatir bien. Mucha gente tiene este concepto errado, equivocado. No, es que ya cuando me esté muriendo, ahí le pido perdón a Dios. Va a ser muy, pero muy difícil. Vas a estar tan cegado por Satanás que va a ser casi imposible, ¿sí?, que en ese momento venga una conversión. Dios lo va a intentar hasta el último segundo de tu vida, claro que sí. Y yo no sé si después todavía lo intente. Pero no hagas eso, no cometas ese error de decir: bueno, ya cuando me vaya siendo viejito, así he escuchado gente, ¿no?, que dice: cuando me vaya siendo viejito, pues ahí ya me porto bien. No funciona así. Dice, por eso, desde ahora que estamos, vamos a marcar eso, desde ahora que estamos con salud, vigor, fuerzas y lucidez mental, debemos ejercitarnos en combatir contra las pasiones, tentaciones
y tendencias hacia el mal, pues cuando ya las fuerzas nos faltan y la mente esté ofuscada y debilitada, será mucho más difícil el poder combatir bien. Si ahorita que tienes fuerza te cuesta, imagínate cuando seas débil, muy muy débil, y todavía más esclavizado estés a Satanás. Solamente si ahora nos acostumbramos a salir victoriosos contra los enemigos de nuestra salvación, adquiriremos la costumbre de triunfar contra ellos, y a la hora final lograremos derrotarlos. Un recuerdo saludable. El libro santo aconseja: pensemos en lo que nos espera al final de la vida, y así evitaremos muchos pecados. Y añade: prepara tu alma para la prueba, y así tendrás victorias al final de la existencia. Eclesiástico 2:3. Y lo vuelvo a leer, dice así: pensemos en lo que nos espera al final de la vida, y así evitaremos muchos pecados. ¿Sí? Una vez que mueras, piensa en lo que viene después de la vida. ¿Sí? Y añade: prepara tu alma para la prueba, y así tendrás victorias al final de tu existencia. Es muy provechoso pensar de vez en cuando en nuestra propia muerte, porque entonces cuando ella llegue nos causará menos espanto y nuestro espíritu estará muy preparado para enfrentar las últimas batallas. Hay gente que odia pensar en la muerte. No me digas eso, no me hables de eso. Incluso hasta se dan media vuelta y se van, ¿no? No sé qué piensan en su interior, no sé si sienten que no se van a morir, no sé cuál es el sentimiento que les da el que alguien hable de la muerte. Pero qué interesante lo que dice aquí, es muy cierto. Es muy provechoso pensar de vez en cuando, no siempre, tampoco se trata de estar obsesionado, sí, de vez en cuando en nuestra propia muerte. Porque entonces cuando ella llegue nos causará menos espanto y nuestro espíritu estará muy preparado para enfrentar las últimas batallas. Esto que está sucediendo hoy literalmente obliga a las personas a pensar en la muerte. Aunque no quieran, están pensando muchos en la muerte. ¿Y qué pasará si a mí soy de los afortunados o desafortunados que van a morir? Si muere un porcentaje del 2, del 3%, yo no sé de qué porcentaje, y si yo soy de ese porcentaje, la gente hoy se está preguntando eso, y no le gusta preguntarse eso, no nos gusta. Un peligro: quien tiene demasiado apego a los bienes de este mundo no quiere pensar en la muerte que le puede sobrevenir, ni en el paso que tendrá que dar hacia la vida eterna. Y así sus defectos desordenados, en vez de disminuir, crecen sin cesar y van en aumento, esclavizándoles cada vez más. ¿Sí? Dice: quien tiene demasiado apego a los bienes de este mundo no quiere pensar en la muerte que le puede sobrevenir. Es que tengo tantos proyectos, o sea, ¿por qué voy a pensar en la muerte? Imposible, ¿no? Es que pienso viajar, no es que esté mal de todo, ¿no? Pero tienes que pensar en la muerte, tienes que prepararte para lo inevitable, porque no lo puedes evitar, así tengas todo el dinero del mundo, ¿sí? Dice: tampoco quieren pensar en el paso que tendrá que dar hacia la eternidad. Y si existe Dios o no existe, no me preguntes de eso, no me interesa, no quiero saber de eso, ¿sí? Porque como dijo un ateo, o sea, sé yo, que no soy el único que lo ha dicho, ¿no? Porque si Dios existe, en su momento yo lo decía, que si Dios existe, me va a ir muy mal. Me conviene que no exista, porque si existe, me va a ir muy mal. ¿Sí? Yo pensaba eso, esa era mi manera de pensar. Y es la de muchos ateos el día de hoy. Por eso no les conviene que Dios exista. Dice: no era así lo que le sucedía a San Pablo, el cual exclamaba: ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni siquiera la muerte. Para mí la muerte es una ganancia. ¿Y quién de nosotros piensa eso? Es la gran pregunta. Todo lo considero estiércol, dice San Pablo. Todo esto aquí en la vida, todo lo que he logrado, no he logrado, lo que tengo, no tengo, lo que tienen los demás, los viajes, que él viajaba bastante, por cierto, todo es basura.
comparado con Cristo. ¿Quién de nosotros piensa como San Pablo? Al menos poquito. Dijo el Papa Francisco que en los funerales él nunca, y yo tampoco, ha visto detrás de un funeral un camión de mudanzas para llevarse todo lo que tenías. Pues no te vas a llevar nada. Así hayas logrado los primeros puestos en lo más alto del mundo, en la cima del mundo, y si te mueres, ¿de qué sirve? Estaba tan independizado de lo que es terrenal y material, o sea, San Pablo, ¿no? Que la muerte no lo asustaba, sino que su recuerdo lo consolaba al pensar que al llegar ella recibiría el gran premio prometido para los que sirven y aman a Cristo en este mundo. Y eso es un hombre de fe. Lo demás, no sé si decir que no es fe, pero por lo menos una mala fe sí. ¿Y cuántos de nosotros tenemos miedo a ver cara a cara a Dios, no? Muchos niños en el catecismo a veces le preguntan a uno, o a veces uno le pregunta a ellos. A mí también me gustaba mucho hacer esta pregunta, ¿no? Bueno, tú dices que amas mucho a Dios y que Dios para acá y Dios para allá. Y pues resulta que te gustaría ver a Dios. Ah, pues sí. Ah, bueno, pues muérete. Ah, no, eso sí que no. O sea, como que... Y más delante de un niño, ¿no? Es una actitud contradictoria. La realidad, San Pablo no tenía esa actitud, ¿eh? Ojo con eso. Pero bueno. Vamos a ver, seguimos. Recibiría el gran premio prometido para los que sirven y aman a Dios. Ojo, no es para todos el premio. Para los que sirven y aman a Cristo en este mundo. Y lo va a marcar. Para ellos, bueno, desde acá. El gran premio prometido para los que sirven y aman a Cristo. Bueno. Hay que saber ensayar. Un moribundo decía con humor a los que se admiraban de su nerviosismo: perdonen mi falta de calma, pero es que esta es la primera vez que tengo que morir. Pues sí, ¿no? Y seguramente que era la única y la última. Recordemos que el morir será algo que no haremos sino una sola vez, y que si lo hacemos mal, ya no lograremos recuperar este error nunca jamás. Por eso conviene irnos preparando bien desde ahora mismo. En el capítulo siguiente vamos a explicar las 4, yo no sé por qué lo manda desde ahorita, dice las 4 últimas batallas que se nos pueden presentar en los momentos finales de nuestra existencia y cómo lograr salir vencedores. Y como frase final nos deja: cada cual tiene que morir una sola vez y después de la muerte viene el juicio. Capítulo 59. Las 4 tentaciones de la hora de la muerte. La experiencia observada en otras personas demuestra que en la hora final pueden llegar al alma 4 tentaciones que acarrean sufrimientos, angustias, daños y son: tentación contra la fe, pensamientos de desesperación, tentación de vanagloria e ilusiones vanas y engañosas. Analicemos una por una. Ojo que esto se puede dar las 4 en una sola persona, o 1 o 2 o 3. ¿Sí? Y es hasta cierta manera natural, bueno, no sé si natural, es de esperarse que se den estas tentaciones, ¿sí? Sobre todo la de la fe. Número 1. Tentaciones contra la fe. Aún a personas muy piadosas les pueden llegar dudas muy graves contra su propia fe en las últimas horas de su vida. Es necesario no darles exagerada importancia y hacer muchos actos de fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Si siguen llegando estas dudas traídas por los enemigos de nuestra alma, no hay que afanarse, pues el Señor sabe que en lo interior no aceptamos semejantes tentaciones. Un alma muy santa decía en sus momentos finales: nunca en mi vida tuve tantas tentaciones contra la fe como en estos últimos días de mi enfermedad.
pero también jamás en mi vida había hecho tantos actos de fe como los que he hecho en estos últimos meses. Si el demonio te la pone difícil, tú se la pones más difícil a él, ¿no? Para que la piense, es lo que decíamos ahorita. Y lo vuelvo a leer. Nunca en mi vida tuve tantas tentaciones contra la fe. Es decir, dudar de Dios, por ejemplo, ¿no? Como en estos últimos días de mi enfermedad. Pero también jamás en mi vida había hecho tantos actos de fe como los que he hecho en estos últimos meses. Total, salió ganando, porque aunque las dudas que le llegaron fueron frecuentes y graves, en cambio los repetidos actos de fe que hizo le consiguieron enormes bendiciones de Dios. Dios, como ya hemos visto, saca provecho de todo. Si lo hacemos bien, saca provecho de todo, Dios. Cuando lleguen estas dudas atormentadoras, ofrezcamos a nuestro Señor el sufrimiento que ellas nos proporcionan. Y pidámosle que nos conceda la fortaleza para resistirlas y encomendémosle a aquellas personas que estén sufriendo este mismo tormento de las tentaciones contra la fe. Digámosle: Señor, creo por los que no creen. Aumentanos a todos la fe. ¿Sí? Bueno, y ahorita hay mucha gente que está pasando por esta situación, que quizá va a morir. Está teniendo esta tentación de, ¿y si Dios no existe? ¿Y si todo esto que yo creí no es verdad? Ojo, no tienes que estar muriendo para que esta tentación llegue. También te llega aunque no estés muriendo. Pero especialmente cuando se acerca la muerte. Es una de las estrategias del demonio, ¿no? Número 2. La tentación de desesperación consiste en un exagerado temor y un verdadero terror al recordar las culpas tan numerosas y graves que hemos cometido durante toda nuestra vida. Es como un ataque de conciencia, ¿no? En este caso conviene recordar aquellas palabras tan consoladoras de Jesús: al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Juan 6:37. Vamos a Él con nuestra oración y nuestro arrepentimiento, y Jesús cumplirá su sagrada palabra y no nos echará fuera, porque antes pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse ni siquiera una sola palabra de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y esto es muy común también, ¿no? Que la gente se siente terrible porque le vienen el recuerdo de todos aquellos pecados gravísimos que cometió, incluso si se los han perdonado ya, si se ha confesado aquello. El demonio se encarga de recordarle y hacerlo sentir muy mal. Intentar hacerlo caer en la desesperación y, por qué no, en la apostasía, en renegar de Dios. Si la tentación de desesperación sigue, recordemos lo que dice el hermoso Salmo 103. Como está lejos el oriente de occidente, así el Señor aleja de nosotros nuestros pecados. Él perdona todas tus culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Es decir, confiar otra vez en Dios, ¿sí? Confiar en que Él me ha perdonado. Si así se me dijo que fui perdonado, es que fui perdonado y punto. Y Dios ya lo olvidó y punto, ¿sí? Pero el demonio no lo ha olvidado y te lo va a recordar. Tengamos algunas frases de la Sagrada Escritura grabados en nuestra mente para recordarlas cuando nos ataquen las tentaciones de desesperación, especialmente en las horas finales de nuestra vida. Por ejemplo, Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar, sino para que el mundo se salve por medio de él. Juan 3:17. Yo no vine a buscar a justos, sino pecadores, decía Jesús. Recordemos la frase tan famosa que él le dijo a la pecadora arrepentida: se le perdona mucho porque demuestra mucho amor. Lucas 7:47. Digámosle repetidas veces: Jesús, te amo. Yo creo que desde ahorita uno ya puede más o menos saber cuáles son las tentaciones que va a utilizar el demonio a la hora que uno le llegue la muerte, ¿no? Si van a ser el recuerdo de pecados o la falta de fe, o no sé. Vayan pensando cuál sería la tentación de ustedes, ¿no? Vamos a ver las otras dos.
Todavía no terminamos. Dice, recordemos aquella bella noticia que nos dijo el profeta Miqueas. Dios echará al fondo del mar nuestros pecados para no volverlos a ver. Miqueas 19 dice, y digámosle muchas veces, Señor, confío en tu misericordia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Misericordia, Señor, que soy un pecador. Y no olvidemos la noticia que nos narró Jesús, que el publicano que repitió esta última oración fue perdonado por el Señor y recobró su santa amistad. Lucas 18. Como el publicano del Evangelio, si pedimos perdón a Dios, seremos perdonados por Dios. La tentación de la vanagloria. Esta es terrible. Se llama vanagloria el enorgullecerse por lo que no se es, o por cosas que no merecen enorgullecerse. Si nos vienen pensamientos de orgullo al recordar el poco bien que hemos logrado hacer, aunque nosotros pensemos que es mucho, ¿no? Recordemos la frase de San Pablo, ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te enorgulleces? Si para empezar la vida la recibiste, es un don, es un regalo de Dios. La salud es un don, un regalo de Dios. 1 Corintios 4:7. No vayamos a creer que los éxitos y triunfos de la bondad y generosidad del Señor nos permitió conseguir son un premio a nuestros méritos. Todo es regalo gratuito del buen Dios. Cuando nos venga un pensamiento de orgullo por triunfos conseguidos, pensemos en faltas y debilidades cometidas en el pasado. Esto lo aconsejan los maestros del Espíritu y recordemos que todos nuestros esfuerzos y cualidades habrían sido inútiles sin la bendición y sin la ayuda de Dios. El libro de los Proverbios afirma, lo que nos produce éxito es la bendición de Dios. Nuestro afán no añade nada, absolutamente nada. Que esta es una tentación terrible porque, al menos esta es mi manera de pensar, estás como que más alejado de Dios todavía, ¿no? En el sentido, digamos, lo físico, que no existe eso de que te alejes de Dios. Dios está en todos lados. Pero sí, como que Dios no te está interesando mucho en ese momento, que te sientes tan importante. Incluso te puedes enorgullecer de cosas buenas, ¿sí? Es que yo aporté para que se construyera la iglesia, ¿no? Y no es así. No es así. Ya hemos dicho aquí que todo lo que has recibido te lo dio Dios, entonces tú solo eres un administrador de los bienes de Dios, ¿sí? Bueno, vamos con la cuarta y última tentación. Y luego el final feliz. La tentación de las ilusiones y falsas apariencias, aparentar al final de la vida. San Pablo dice que el enemigo de las almas se disfraza de ángel de luz para engañarnos. 2 Corintios 11. Y puede hasta presentarnos alucinaciones o sensaciones o imágenes que no corresponden a la realidad, para así tratar de que nos creamos más santos y adelantados en virtud de lo que en realidad somos. No les hagamos caso. El cerebro enfermizo sabe fabricar imágenes que no son verdaderas. Unas para asustar, otras para llenar de exagerada alegría. Convenzámonos de que a esas imaginaciones y falsas representaciones no conviene darles mayor importancia que la que se da a un sueño que sucede mientras la voluntad no está dirigiendo o gobernando nuestro pensamiento, o sea, ninguna importancia. Y ahorita me preguntaban, ¿y si mi abuelita y si mi mamá vio esto? No sabemos nada. No sabemos si era una buena imagen, una imagen que venía de Dios, si Dios lo permitió o no. Bueno, siempre lo permite, eso sí. Pero si Dios lo mandó o no lo mandó, no lo sabemos. Dejémoselo a Dios. Eso sí, que estas imágenes o ángeles de luz, como dice aquí, no te aparten de hacer la voluntad de Dios. No te sientas más importante. No, que ya no venga el sacerdote. Ya vino la Virgen de Guadalupe directamente a confesarme. Evidentemente eso está mal. ¿Sí? No, ya no me traigan la Eucaristía. Ya no hace falta. Ya me dijo un ángel que voy a ir al cielo. Eso está mal. ¿Sí?
Entonces, con un poquito de sentido común, podríamos entender de dónde vienen. Dios las permite y hasta ahí nos quedamos. Ya cuando lleguemos al cielo, ya le preguntaremos a Dios, ¿y esto para qué fue? ¿De qué sirvió esto? Y Él te dirá, ¿no? Mientras, no les demos mayor importancia. Si es algo bonito, pues dejémoslo así, como algo bonito que le sucedió a mi mamá, tal vez a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, cuando fallecieron. Y ya. Pero no garantiza absolutamente nada, ¿sí? Por eso hay que seguir pidiendo por los difuntos, ¿sí? Bueno, final feliz. Vayamos mentalmente hacia nuestra muerte antes de que ella nos llegue. Es decir, en este momento. Lo bueno que a la hora de la muerte quisiéramos haber hecho, vayámoslo haciendo. Ojo con esto. Lo bueno que a la hora de la muerte quisiéramos haber hecho, vayámoslo haciendo desde ahora. Es que yo quería ayudar a los pobres. ¿Y luego qué esperas? No, es que está un virus. Y por eso no salgo. Y cuando no estaba el virus, ¿por qué no ibas? Puros pretextos nos volvemos, ¿no? Hagamos un inventario diciendo, a la hora de la muerte, ¿qué será lo que desearé tener? ¿Y a qué desearé haber renunciado? Cuando esté a punto de morir, ¿qué de mis pecados, de mis esclavitudes, de los lazos con los que me tiene el demonio atado, yo quisiera ya haber roto en ese momento? ¿Sí? Y también, ¿qué será lo que desearé tener y qué habré hecho? ¿Sí? ¿Qué desearé haber hecho? Valga la... No es redundancia. ¿Sí? Bueno, ¿qué será lo que desearé tener y a qué desearé haber renunciado? Lo que no resista al juicio de la hora final, tengo que irlo dejando desde ahora. Si esto que hago hoy no es bueno, pues ya desde ahorita verlo cortando. Así cuando llegue el día final, ¿sí? Cuando llegues a tu juicio, ya lo cortaste, ¿sí? Ya no estás con esa preocupación. Lo que no resista al juicio de la hora final, tengo que irlo dejando desde ahora. Para tener un final feliz, hay que prepararlo bien. Y yo le agrego, hay que prepararlo bien hoy mismo. Empezar hoy a preparar tu muerte. Por eso no es malo pensar en la muerte, ¿no? Corta edad. A un sabio muy anciano le preguntaron, ¿cuántos años tiene? Y respondió, 8 o 9 años. ¿Por qué dice eso? Le dijeron. Y contestó, es que yo no tengo sino los 8 o 9 últimos años en los que he vivido preparándome para morir. Qué bonita esa frase, ¿no? ¿Cuántos años has vivido tú preparándote para morir? 1, 2, ¿ninguno? ¿Cuántos días? ¿Ninguno? O apenas con esto del virus ya te estás como que, caray, hay que pensar ya en eso, ¿no? ¿Cuántos años tienes preparándote para el cielo? ¿Sí? Dice, los demás los he perdido. Todos los demás años no sirvieron de nada. El que no se salva, nada sabe, nada supo. ¿Sí? Dice, así como no tengo sino las monedas que ahora poseo. Esta frase me está gustando mucho, ¿no? La voy a utilizar para mis pláticas. Dice, así como no tengo sino las monedas que ahora poseo. Las demás, las que he gastado, ya no las tengo. Los años que se fueron, ya se fueron. ¿Sí? Solo los que tengo y los que he trabajado para el cielo, esos cuentan. Alegre sorpresa, esto ya es lo último ahora sí. Uno de los más grandes sabios que ha tenido la Iglesia Católica, gran devoto de la Virgen María y de San José, decía ya moribundo, nunca había pensado que fuera tan suave el morir. Otra vez, nunca había pensado que fuera tan suave el morir. Me deseo y deseo a todos los lectores una muerte así, feliz y en paz con Dios. Amén. Bueno, otra frase que me llama mucho la atención es la de Santo Domingo Sabio, que le dicen, y si en este momento te fueras a morir. Él estaba jugando, sí, le preguntaron eso. Creo que fue Don Bosco el que le preguntó, y si en este momento fueras a morir, ¿qué harías? Y el niño, que fue un santazo, dice, pues seguiría jugando. ¿Tú seguirás jugando? Tal vez no.
Tal vez te llenarías de terror, de miedo, de pánico. O tal vez, como dice aquí, nunca había pensado que fuera tan suave el morir. Bueno, pues aquí se termina el combate espiritual después de varios meses de 58, 59 unidades. Bueno, pues ahora sí, terminamos. Ahí le vamos a dejar. Dios me los bendiga y gracias por acompañarme estas, ¿qué fueron? 18 sesiones del combate espiritual. Trataré de hacer los cursos que vienen cortitos, no tan largos como este. Dios me los bendiga. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, adiós y hasta luego.